Esta semana, este martes, ojo con lo siguiente, porque ya se alcanzaron los 78 votos, las 78 firmas en realidad para convocar a un pleno extraordinario. Este martes el Congreso de la República evaluará 7 mociones de censura contra el presidente José Gerí, evidentemente por los cuestionamientos en cuanto a sus relaciones con los empresarios chinos y también lo que revelamos aquí en Cuarto Poder, las visitas de señoritas al despacho presidencial que luego terminan con contratos en el propio despacho presidencial o en otras instituciones. ¿Cuáles son los escenarios que va a enfrentar el presidente José Gerí la próxima semana? Y para ser más específicos, el día martes, José Luis Leiva lo cuenta en el siguiente reportaje. Juro por Dios que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Se sabía que su gobierno de transición sería corto, breve, apenas 9 meses en el poder. Lo que se desconocía, lo que nadie midió, es que esa transición no solo sería efímera, sino también frágil. Y la humildad, la responsabilidad y el compromiso me va a sobrar justamente para poder hacer los cambios que se necesitan y poder cumplir ello. Hoy sus palabras se contradicen con los hechos. Han pasado 120 días de gestión de la era Gerí. 4 meses después, los peruanos volvemos a mirar Palacio de Gobierno con incertidumbre. La gestión del presidente más popular de los últimos tiempos, que arrancó su mandato con 58% de aprobación y descendió a 37% según Datum, tambalea. El país vuelve a sumergirse en una crisis política en la que se habla por un lado de censura y por el otro de vacancia. No procede la censura, sino se trata de una vacancia. La vacancia requiere 87 votos. La censura requiere la mayoría de los congresistas hábiles presentes. Eso es lo que dicen los constitucionalistas. Pero la moción que se ha presentado de parte de Renovación dice: se convoque de manera urgente a pleno extraordinario para tratar las mociones de censura. Por tanto, lo que hay que hacer en el pleno cuando se convoque es tratar las mociones de censura. Son 7 mociones de censura que probablemente se consolidarán en una sola. El martes, la era Gerí podría acabar antes de tiempo. Se baraja desde ya la posibilidad de un cuarto presidente en un mismo quinquenio que inició con Pedro Castillo, quien pasó de Palacio de Gobierno al penal de Barbadillo, sentenciado por golpista. 17 meses después llegó Dina Boluarte, cuya gestión de 2 años y 10 meses terminó con una vacancia por incapacidad moral. Fue entonces que el poder llegó por sucesión y no por elección directa, a manos del entonces presidente del Congreso, José Gerí Oré. En manos de los congresistas queda si se elige o no a un cuarto presidente, un nuevo juramento para una gestión de apenas 5 meses. Y seguramente que se van a seguir abriendo más investigaciones contra Gerí. A Gerí nadie lo salva, esta es una situación muy complicada. Y observando y constatando que se reiteraban algunas actitudes que no corresponden, evidentemente creo que es hora de debatirlo públicamente en el Congreso y luego tomar una decisión. Todo se tiene que investigar. Sin embargo, hay que dejar en claro que hay temas con más peso por los hechos que meritan investigarse, ¿no? Mientras no matemos a la fiera, no hay que repartirse todavía el cuero. Durante estos días fue la última moción, la de Renovación Popular, la que cobró fuerza. Nada, sin embargo, parecía asegurado. Las rúbricas eran acopiadas una a una. El tema pareció diluirse en algún momento. Solo se sabía que Gerí tenía el respaldo firme de la bancada fujimorista. El resto aún medía el costo político de sus decisiones. Pero la vacancia, hoy por hoy, no es un camino que para nosotros deba tocarse. No necesitamos más inestabilidad. Tenemos 8 semanas para llegar a la fecha de elecciones. Y es impresionante que ahorita lo que estamos viendo en vivo y en directo es una rifa de la presidencia de la República.
Los cálculos políticos y electorales, sin embargo, no se hicieron esperar. José Luna anunció que su bancada se sumaba a la iniciativa de convocar a un pleno extraordinario para debatir la situación de José Gerí. Le pedí al presidente que dé un paso al costado. Y fue ahí cuando Alianza para el Progreso decidió no quedarse atrás. Confirmaron también que firmarían el pedido. La balanza se inclinó. Los que hasta ese momento habían sostenido a Gerí empezaron a soltarle la mano. El jueves, las 78 firmas fueron presentadas. Que de la totalidad de imágenes de firmas presentadas, que son 80 en realidad, el validador de firmas digitales, refirma RENIEC, solamente considera válidas 29 firmas. ¿El error ha sido del que ha firmado? Del que ha firmado. El error es del que ha firmado. No es un error del sistema del Congreso, ni de la Oficialía Mayor, ni de nadie. Es el error del que ha firmado. Como digo, eso no es inusual. Y la solución es muy sencilla. Se vuelve a firmar cuidándose de no cometer el error. De nuevo, tienen que firmar las personas que no están consideradas en las 29 firmas válidas. Fernando Rospigliosi exigía un documento técnicamente válido. El jueves por la noche devolvió la solicitud hasta que se corrijan los errores. Todo quedó en suspenso nuevamente. No había pleno, no había fecha, no había debate, no había firmas. Rospigliosi fue señalado de querer dilatar el proceso, de querer proteger al presidente Gerí. En medio de la crisis, las firmas comenzaron nuevamente a ser recogidas hasta que el viernes por la tarde llegó la convocatoria para el debate. Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en 7 partes distintas. No es lo regular, pero se ha aceptado. Con 78 firmas, justo el mínimo necesario. He dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Gerí el martes 17 a las 10 de la mañana. En los pasillos del Parlamento ya se barajan nombres como posibles sucesores. Por un lado, aparece María del Carmen Alba, congresista de Acción Popular y expresidenta del Congreso. Ha surgido también en las últimas horas el nombre de Silvia Montesa, otra congresista acciopopulista que ocupó la segunda vicepresidencia del Parlamento. Por la otra orilla, la propuesta de izquierda es José María Balcázar, legislador de Perú Libre. Yo soy un hombre preparado, no tengo ningún tipo de impedimento, no tengo ningún tipo de antecedente. Una terna en la que resuena también el nombre de Luis Aragón. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido. Y a todos ellos, las disculpas del caso. Hoy, ni las disculpas le alcanzarían para frenar esta tormenta política que comenzó a inicios de este año, con cuestionamientos que se fueron acumulando uno tras otro. El primero, una denuncia de reuniones clandestinas con un empresario chino en este chifa ubicado en San Borja. Encuentros que no ocurrieron solo una vez, tal como lo reveló este video publicado por Cuarto Poder. No era una visita protocolar, tampoco una actividad reportada en la agenda presidencial. Era un encuentro sobre el que no existía rastro alguno. La visita del mandatario al local comercial del centro de Lima de su amigo Xi Guoyang, el mismo día en el que su local había sido clausurado por la autoridad municipal, generó controversias. Con esta imagen quedó registro que los encuentros personales con Xi Guoyang, que incluían visitas con capucha, no eran hechos aislados, eran una constante. El video cambió todo. Fue la evidencia de que el presidente no había contado toda la historia, ni toda la verdad. Los invité a cenar en el chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales, y quien las veces que he ido a su chifa o tienda de productos, ya sea solo o con sus trabajadores, siempre me han atendido de una manera cortés.
A diferencia de lo que él pregonaba, sí había motivo para la sospecha, para la duda que no se disipó con su video de TikTok de medianoche. Que ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros. Y además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. El segundo cuestionamiento no fue menor. Fue la visita de un ciudadano chino que cruzó las puertas, los pasillos, los filtros de Palacio de Gobierno sin que nadie detectara que era un personaje que mantenía activa una solicitud de arresto domiciliario por una presunta vinculación con una red criminal ligada a la tala de madera en nuestra selva peruana. Se trataba de Jiwu Xiaodong, un amigo de Xi Guoyang, el mismo empresario cuya cercanía con el presidente ya estaba bajo cuestionamiento. Él siempre ha estado en los contextos que siempre ha estado Johnny. Ha estado en el Chifa, sirviendo la comida. Ajá. Y, por ejemplo, claro, solamente ahí. Jiwu Xiaodong servía la comida. Claro. ¿En el Chifa? Claro. Pero entiendo que es un empresario vinculado a la ilegal. Ahora está de cocinero con Johnny. Se entiende justamente que todo su equipo es parte de las personas que trabajan con él. ¿Y Jiwu tampoco le pidió nada? Él no habla mucho español. Ni era cocinero ni tampoco desconocía el español. Al contrario, era un traductor acreditado por nuestra propia Cancillería. José Gerí fue enredándose en su laberinto de explicaciones. Cada aclaración parecía corregir la anterior. Fue una cadena de rectificaciones y precisiones tardías. Cuando una persona va a un chifa, no está preguntando si la persona es el cocinero o es el mesero. Simplemente... Pero raro, ¿no? Que usted reciba al cocinero o al mesero luego en Palacio de Gobierno por una reunión de trabajo. No. Por eso, yo no lo he recibido en Palacio de Gobierno. El tercer gran cuestionamiento encendió todas las alarmas. No solo fueron visitas que terminaron en contratos. Hola, ¿qué tal? Somos de Cuarto Poder. ¿Cómo has conseguido el trabajo en el despacho presidencial? No voy a responder preguntas. Cuarto Poder detectó un patrón. 5 jóvenes profesionales lograron lo que pocos peruanos y pocas autoridades pueden hacer. Ingresaron a Palacio de Gobierno para reunirse directamente con el mandatario, con el presidente de la República. Reuniones que en algunos casos ocurrieron en días feriados y se prolongaron hasta medianoche. Luego de las visitas, llegaron los contratos, órdenes de servicio para las jóvenes visitantes del mandatario. La Fiscalía de la Nación investiga hoy si se utilizó el despacho presidencial para favorecer intereses particulares. En ánimo de mi transparencia y de que el que nada debe, nada teme. Tras las revelaciones, el Congreso empezó a moverse. Las mociones de censura comenzaron a llover. Presentaron una, luego otra, después una tercera, hasta que llegaron a 7. 7 intentos de ponerle fin a la gestión de José Gerí, a la gestión de un presidente que, según su premier, se vio desbordado por su juventud. Y él ha aprendido de que todo gesto, toda ubicación, toda palabra tiene consecuencias. Por tanto, yo lo veo ahora mucho mejor, es mucho más cuajado que el congresista que llegó a Palacio. Estas podrían ser las últimas horas de José Gerí en el sillón presidencial si así lo decide el Parlamento. Gerí inició su mandato mostrándose cercano a la gente. Era un presidente que no dormía, que visitaba obras, que recorría penales, que conversaba con los ciudadanos, que era activo en redes sociales. Hoy su era podría terminar con una censura, con un presidente que apenas superó los 4 meses de gestión y que no logró estar a toda máquina. Todo plan es perfectible, pero tenemos que tener ya una herramienta que nos unifique en esta guerra que vamos a ganar. El martes, todos seremos testigos si la máquina resiste la presión del Parlamento o si los congresistas deciden apagarla de golpe.
Chao.